Shalom, hermanos. Primero más que nada quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que enseñan esta verdad correctamente. Y saludos a ustedes, hermanos, que están en los cuatro rincones del mundo, empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Básicamente vamos a traer un tema que tiene que ver de no vivir para sí mismo, you know? Básicamente considerar a la fraternidad, los hermanos, y hagan el trabajo para darles de comer, man. No nomás estar viviendo para sí mismo, you know? Ese es el libro de Filipenses 2:2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y se refiere a tener en la misma mente, la misma mente en este trabajo, la misma doctrina. No estar tratando de sacar nuevas enseñanzas que los apóstoles nunca enseñaron, ¿no? Porque todo lo demás no son doctrinas verificadas por las escrituras, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso va para ver la gravitud y la sierez de cómo tratar el hermano, ¿no? Cómo tienes que estimar a los hermanos y no estar en vana gloria, tratando de no ser diferente, porque todos estamos aquí empujando la misma palabra en el mismo espíritu, ¿no? Que es de Yahweh Ba'ashem Yahushai, ¿no? Dice, vamos a continuar aquí en 1 Corintios 12:7, dice: pero a cada uno les ha dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos fuimos levantados a esta la verdad, ¿no? Dice: porque a este es dada por el Espíritu, el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Right. A uno se le dio el Espíritu, palabras de sabiduría, para el otro para la ciencia, que es el conocer. Dice a otro, verso 9, dice a otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todos estamos aquí en el mismo Espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahushai, en verdad. Pero todos tienen dones más grandes que otros. Otro puede tener la palabra de sabiduría más, la palabra de ciencia para saber, o otros tienen más fe que otros, pero todos estamos debajo del mismo espíritu, man. Significa que estamos en una fraternidad, man, de hermanos, Dice, verso 10 dice: a otro él hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Es por eso que estamos aquí hablando en español. Dice: y otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Nosotros somos parte de un grupo, man, y unos tienen más dones que otros, pero eso es para que lo usen, man. El Señor te bendició con un don, se tiene que usar, man. Como dice la escritura, al que mucho es dado, a mucho se va a requerir, man. Eso es una responsabilidad que tenemos aquí como siervos de Yahweh Ba'ashem Yahushai para hacer este trabajo, man. No nomás quedarte a ti mismo y no estar entre los hermanos, man, haciendo el trabajo.
Verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Hamashiach. Y ahí se ve claramente que aunque seamos muchos de nosotros, man, todos somos unos. Tenemos que estar en un grupo, en un acuerdo, man. ¿No? Disculpe. Vamos a continuar aquí. Es el libro de Romanos 14 y 7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ¿no? Y ninguno muerte para sí mismo. Dice, pues si vivimos para el Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. So, estas almas que nosotros tenemos son del más alto, a la vez. Porque aquí es que hay gente que piensa que ellos viven para sí mismos, man, que ellos están en controlar de su propia vida, man. Pero la verdad es que el Señor nos dio nuestro espíritu, y aunque seamos vivos o muertos, todavía es del Señor, man. Como está escrito, la alma se reza a él que la dio, man. So, todos modos, man, somos parte del Señor, man. No vivimos para nosotros mismos. So, ahora, aquí es que el Señor los levantó a esta verdad. So, vamos a tener que hacer lo que lo requiere de nosotros, man. Entonces Mateos 22 y 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yahushua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y otra vez es para enseñar la gravedad de los hermanos, estar entre los hermanos, porque es grande, man. Ese es este mandamiento de amar tus hermanos, viene después de amar al más alto, man. Eso te enseña la gravedad, man. Es el número 2. Y cómo amas a tu hermano haciendo este trabajo para poder darle esta comida, man. Porque todos estamos aquí batallando contra este cuerpo, tratando de mantenernos espirituales, man. Haciendo esos videos, man, esa edificación, a los hermanos, man. Nunca sabes quién está escuchando, man. Este es Romanos 16 y 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yahushua HaMashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y básicamente estar en un acuerdo es tan importante que si ves a alguien causando divisiones, lo tienes que fijar. Disculpe. Dice, dices, fijéis en los que causan divisiones, fíjate en él, y fíjate en él, y apártate de ellos, man, como dice la escritura, porque no quieres esa levadura entrar en tu mente y causar demonios que entren en ti, man, por causa de la levadura, man. Porque lo que ellos están tratando de servir es su propio vientre, man. Ellos no en realidad no aman a Yahweh o a Yahushua, porque si lo hubieran amado, hubieran hablado las palabras que nos dio ellos, man.
¿no? Por mano de los apóstoles de la gran piedra del molino, man. So, si están hablando de otra cosa, man, es porque no hay luz en ellos, you know? Todo lo que nosotros hablamos es parte de las escrituras, you know? Todo lo demás es wickedness, man. You know, y nomás los ingenuos van a ser caídos por eso, man. Es por eso que tenemos que aprender nosotros para nosotros mismos también, man. Leer las escrituras. Este es Ezequiel 3:20. Si el justo se aparta de su justicia y hiciere mal y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. You know? Y aquí es que, estamos... Disculpe, hermanos, pero regresando a la tema, básicamente cuando alguien está en su maldad y tiene y tiene un tropiezo enfrente de él, lo otro lo tenemos que amonestar, lo tenemos que reprender y poner en atención de la iniquidad, man. You know? Pero si nosotros no le hicimos nada, él se va a morir en su pecado, pero el Señor va a requerir la sangre de nosotros. So, es nuestro trabajo estar allá afuera enseñándole a la gente, man. Es parte de no viviendo para ti mismo, man. Porque aquí es que tú estás dado hasta el entendimiento de las escrituras, pero no estás haciendo nada con él, no estás allá afuera empujando esta palabra, man. En realidad eso es ¿cómo se dice en español? Selfish, man. Eso es nomás pensando en ti mismo, man. Es llegando a una fiesta de comida y tú nomás comiendo y no le estás dando a nadie, man. Estás llenando tu propio vientre, man. Como dice el parábolo, que no escondas tu luz debajo de una cama, man. So, man, eso es parte de enseñar el amor, man, y lo que tenemos que hacer, estando en atalaya, enseñando a la gente, man. Considerando la fraternidad de los hermanos. Este es segunda Timoteo 2:1, dice: Tú pues, hijo mío, afuérzate en la gracia que es en Hamashiach, Yahushai. Lo que has ido de mí ante muchos testigos, o sea, la que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga en hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ese es el punto, man. Por eso enseñamos, para que podamos dar esta palabra a otra gente y a la vez ellos den la palabra a los demás también, man. Para que todos puedan enseñar, man. Verso 3 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahushua HaMashiach. Y es el punto, man. Somos soldados por Yahushua HaMashiach, man. So tenemos que ser fuertes, man. Diligentes, empujando esta palabra, man. Considerando a los hermanos, man, que pueden estar edificados, por la diferente espíritu que tú tienes, man. Dice verso 4: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar a militar por estos negocios de los cielos, man. Si militas, no te vas a enredar en los quereres de este mundo, man. De tratar de llenar tu propio vientre, man. So, man, tiempo por tiempo entre las escrituras, man, te dice que tenemos que estar aquí afuera trabajando, empujando esta palabra, man. Y es tan requerido, man. Es parte de enseñar amor a tu hermano.
Esto es Hebreos 10:24. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Estimularlos al amor, Si buscamos esta palabra, estimularnos, qué rápido. Porque en inglés es provoke, que es como, darle ánimo o empujarlo a hacerlo, casi, pero no forzar, al amor. ¿Y qué es el amor? Y a las buenas obras. Y acá, estimularnos. Dice, quiero tenerlo aquí, dice, animar o incitar, incitar, a hacer algo o hacerlo más rápido o mejor, So tenemos que incitar, animar a nuestros hermanos a hacer las buenas obras, poner en funcionamiento, avivar la actividad de un órgano o una función orgánica, you Ese es el punto, man, a poner en funcionamiento, man. Y no tenemos que funcionar, man. Como dijimos antes, man, nosotros no vivimos por nosotros mismos. El Señor nos dio el Espíritu. So, tenemos que hacer nuestras funciones, man. You know? Vamos a regresar aquí. Al amor y a las buenas obras, verso 25 dice, no dejando los congregarnos, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día acerca, man. So, man, nosotros ya vemos hoy en día, man, Rusia y China ya están entrando contra los Estados Unidos y no viendo toda la iniquidad que está aquí en Estados Unidos. Y no, ya vemos que vamos al fin, man. Dicen, ahora que vemos esto, man, tenemos que estar más congregando entre los hermanos, y estando entre ellos, man, estimulando, uh, ¿cómo se llama? Insatir y animar a los hermanos al amor, man, y a las buenas obras, you know. Todo esto, man, se requiere para entrar al reino, man. Eso es lo que el Señor los llamó a hacer. Y, man, eso es lo que vamos a hacer, man. Por el espíritu y el poder de Yahweh Hashem y Yahushai, man. Voy a terminar aquí en esta escritura. Es el libro de Lucas 22 y 31. Dice, dijo también Yahweh, el Señor Yahushai, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, básicamente es sacarlo de la verdad, man. Porque el trigo se quita de la cosecha, man. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, porque, man, aquí es que, tenemos esta verdad, pero Satanás está allá espiritualmente. Satanás está entre los espíritus tratando, de tentarnos, man. So tenemos que estar caminando ese camino, como ya leímos, man, el que milita por este trabajo, no sé, ah, ¿cómo se dice? No sé, Slack, man, vamos a regresar. Dice, Slack, yeah. Ya lo pasé.
O en el Timoteo, right. Verso 4 dice, ninguno que milita se enreda. Esa es la palabra que estamos buscando. Se enredan los negocios de la vida, man. Y eso es, cuando te enredas, eso es Satanás, man. Tratando de zarandearlos, man, como el trigo, you know. Y, um, so tenemos que estar diligentes, man, y militar para que eso no pase, man. Porque como aquí dice en el fin, el verso 32 dice, en vez vuelto, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, que has regresado, confirma a tus hermanos, dale fuerza a tus hermanos también, man, para que ellos estén firmes en esta verdad, you know. Porque en ese camino Satanás no nos va a poder sacar, man. Y sabiendo que Él está ahí afuera, tratando de zarandearnos o sacarnos de la verdad, man, tenemos que estar eso más diligente, man. Viendo a los negocios de Yahweh Hashem y Yahushai y qué se puede hacer para ayudar a los hermanos, man. You know? Pero con eso, ojalá el electo de Israel fue edificado, que hoy en día los verdaderos israelitas son los dichos latinos, nativos americanos y los morenos. Que los morenos son el tribu de Judá y los latinos y nativos americanos, el reino norteño, man. Pero, con eso voy a decir toda honra y gloria a Yahweh, a Hashem y Yahushai, doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que nos enseñan esta palabra, y saludos a los hermanos que empujan la misma palabra para el beneficio de la fraternidad, los hermanos. Y con eso voy a decir Shalom.